Segundo artículo, ¿está bien? ¿Cómo sigue el antisemitismo? Ahora miren lo que hace. Ayer comenzamos a analizar los orígenes del antisemitismo en la perashá de esta semana. Mencionamos que el pueblo de Israel era prolífero y gozaba de bienestar económico, y que los judíos no habían cometido ningún acto de traición, ni habían faltado el respeto a los egipcios para merecer el odio del faraón y del pueblo egipcio. ¿Estamos de acuerdo? Hicimos algo para que nos odien. A Israel como que ahí fue positivo en Egipto, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el texto de la Torá, las causas del antagonismo del faraón tuvo que ver con un nuevo gobierno, tomó el poder, opuesto al gobierno anterior, que era aliado de los judíos. Analizaremos ahora la manera en la cual este tipo de antisemitismo verbal, es decir, las mal intencionadas o falsas acusaciones hacia los judíos, se fue desarrollando. ¿Cómo de a poquito vas convenciendo? El faraón, como explicamos ayer, ignoró deliberadamente la contribución de Yosef al bienestar de Egipto. Primero, no tiene que reconocer lo que Yosef dijo, porque si reconoce lo que Yosef hizo por ellos, te tiene que creer, ¿no? Porque Yosef hizo todo para salvarlo a Egipto. Luego comienza el discurso del faraón. Ahí va la primera frase. Ineam bene Israel rab beatzum mimenu. Esperen, antes de leerla, ¿cómo la traducen? El pueblo de Israel es rab, más grande, rab mucho, beatzum, más fuerte. Para nosotros. Más grande y más fuerte, mimenu. ¿Cómo traducen mimenu? Para nosotros. Normalmente mimenu sería de nosotros, ¿no? Como que está diciendo, este pueblo es más grande que nosotros. Pero mira, va a dar otra interpretación al rab. El faraón le dijo a su pueblo: he aquí un pueblo, los hijos de Israel, que son muchos y poderosos por nosotros. ¿Ven? O sea, mi menú puede ser dos cosas, ¿eh? Mi menú puede ser que nosotros, y mi menú puede ser por nosotros. De nosotros, ¿entendieron? Entonces, o sea, si yo puedo decir, este pueblo es más numeroso que nosotros, o yo puedo decir, este pueblo es muy fuerte que nosotros, más fuerte que nosotros, o este pueblo es fuerte por nosotros. O sea, ¿quién los hizo más fuerte? Ellos. Nosotros, ¿entienden? O sea, como que esa es el pirush que va a traer. Es un pirush nuevo, ¿no? Nunca lo pensamos así, van a ver. En este pasuk la Torá da cuenta muy sutilmente de las dos primeras acusaciones del faraón hacia Israel. Primera acusación. Ahora lo vamos a ver lentamente. Nada más que dije, la palabra mimenu tiene dos significados. Primera acusación. Un pueblo dentro de otro pueblo, ¿no? Miren, el Paró le dice a su pueblo: he aquí que un pueblo. Si somos todos el mismo, no hay dos pueblos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué estás acusando? Que hay un pueblo y hay otro. ¿Está bien? O sea, ¿qué tiene de malo? Está bien, hay otro pueblo, ¿qué tiene de malo? Que viven por nosotros. Eso, viven por nosotros y además no se asimilaron a nosotros. Todavía se mantienen distinguidos, diferentes. Son diferentes, como el argumento, un pueblo diferente. Vamos. El faraón le dijo a su pueblo: he aquí un pueblo. Han pasado ya cerca de 4 largas generaciones desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto. Leví, Keat, Amram. ¿Ven las 4 generaciones? Leví es hijo de quién? De Jacob. Keat es hijo de Leví. Amram es hijo de Keat. Y Moshe es hijo de Amram. ¿Ven las 4 generaciones? ¿Ven que bueno, aquí tenemos 4 generaciones? Hubiese pensado mucho más, ¿no? Entonces hay que analizar, porque vivieron mucho tiempo también uno, ¿está bien? Y la familia de Jacob no se ha asimilado a la cultura y a la sociedad egipcia. Se mantienen como un pueblo unido. ¿Cuál es la prueba que se mantiene como un pueblo? Porque Paró dice: mira este pueblo. Si éramos como egipcios, entonces no dice: mira este pueblo, somos egipcios. La pregunta es esa: ¿cuál fue la estrategia para evitar la asimilación a la poderosa y atractiva sociedad egipcia sin haber recibido todavía la Torá en el monte Sinaí? ¿Cómo pudimos mantener en cierta manera cierta identidad sin Torá? ¿Me entienden la pregunta? O sea, vamos a ver que hay cosas que lo hizo Yosef y hay cosas que siguió después, ¿está bien? Porque nosotros vimos que a la larga hicieron idolatría, ¿se acuerdan? Pero vamos a ver las primeras partes. ¿Qué quería hacer Yosef? Hay muchos elementos mencionados por la misma Torá o por nuestros sabios. Vamos a limitarnos a 4 ilustraciones. O sea que el Rab quiere traer reayot de dónde? O reayot de la Torá o reayot de los Jajamim. ¿Está bien? Mejor primero reayot de dónde? Primero de la Torá. Primera. ¿Se acuerdan cuando Yosef los presenta a los hermanos? ¿Cómo lo presentan del faraón? Como gente de ganado. ¿Te acuerdas? Dice ganaderos. ¿Para qué?
Para que no los pongan en puestos altos, para que no se asimilen. Muy bien. Y también porque ellos adoraban a las vacas, a los animales. Entonces, ¿para dónde los tiene que poner? En otro lugar. En Eretz Goshen. De esa manera, no se van a asimilar. ¿Está bien la estrategia de Yosef? Anshe Migne. En la Perashá Vaigash vemos cómo Yosef insiste que los hermanos se presenten como lo que son, pastores de ganado. Esta era una profesión tabú para los egipcios. Los hijos, nietos y bisnietos de Jacob residirían con la anuencia y bendición del previo faraón en una tierra separada, Goshen, donde al pastorear su ganado no ofenderían las sensibilidades de los egipcios y así evitarían la asimilación social y religiosa. ¿Está bueno el primer punto? Según esto, los Yudim siempre vivíamos en Goshen. Eso evitaría que nos asimilemos. Vemos que la larga es verdad, porque no se casaron con egipcios, ¿no? Segundo, Ish Ubetobau. Miren, este dato también nunca prestamos. No, yo no presté atención, por eso me resultó interesante. Dice: Ish Ubetobau. Cada persona vino, cada uno de los hijos de Jacob, ¿cómo vino a Mitzrayim? Ish, cada hombre, Ubeto. ¿Qué es Beto? Y su casa, Bau. O sea que todos vinieron casados. ¿Qué me interesa eso? Es importante. Lo primero que nos dice la Perashá de esta semana, esto está en Shemot, es que los hijos y los nietos de Jacob no llegaron a Egipto solteros. ¿Qué hubiese pasado si llegaban solteros? Tenían que buscar a alguna mujer y se hubiesen casado con egipcias. La Torá especifica que vinieron con sus esposas, así evitaron casarse con mujeres egipcias, lo cual hubiera sido el primer síntoma de asimilación. Está bueno, ¿entendés la realidad? A mí me interesa que esto nos quede la realidad del chat, ¿no? Ishu Betobau es buena. Segunda, tercera. Esta está basada en el Midrash. Jacob lo manda a Yehuda, ¿se acuerdan? A Yehuda para que vea la tierra de Goshen. Leorot Lifne Goshen. ¿Y qué dice ahí el Midrash? Nuestros sabios dicen, ¿ven? El Rabbi dice, nuestros sabios dicen que Jacob envió a Yehuda antes que su familia llegara a Egipto para establecer Bate Midrashot, instituciones educativas judías. La educación judía fue siempre vista por nuestros jajamim como la clave número 1 para evitar la asimilación. Según esto, y hay una gran tradición que había ciertas yeshivot, no yeshivot que estudiaban. Para Yata Yabua, Alajá, si no había nada. No, está bien, estudiaban las enseñanzas de Abraham y Jacob. ¿Y quién era el encargado más religioso en ese sentido? ¿Y Yehudá o Leví? Leví fue la que tomó el tema. Yehudá era el líder político. Que de ahí viene el Mashiach. Está bien, está el líder político y el líder espiritual. Y el cuarto, esto sí, lo tenemos en Reayot de Pesukim, en nombres, y lo tenemos en el Midrash. ¿Se acuerdan que lo leímos? Lo Shinue Chemotam. Los hijos de Israel mantuvieron sus vestimentas, su lenguaje y sus nombres. Tenemos Reayot de la Torá que mantuvieron sus nombres. Sí, vos ves que los nombres son hebreos. Sí. Lenguaje Ibrí, el hebreo, ¿se acuerdan? Dios del pueblo hebreo, o sea que hablan en Ibrit. ¿Está bien? La Torá ¿en qué idioma fue entregada? La Torá no fue entregada en arameo. La Torá, en hebreo, ¿no? En hebreo. ¿Por qué? Porque hablaban en hebreo. Pero, imagínense que todos los judíos no hablaban hebreo, hablaban solamente egipcio. Y ahora Dios entrega la Torá en hebreo. Todos los judíos no entienden. Hubiese entregado la Torá en egipcio, porque para que entienden. ¿Por qué la Torá fue entregada en hebreo? Porque hablamos en hebreo. Tercero, y las vestimentas. Estos tres elementos fueron la clave para mantenerse unidos y evitar la asimilación en la sociedad egipcia. ¿Está bien hasta aquí? O sea, eso logró que nos mantengamos diferentes. ¿Qué hace el faraón con eso? Ahora nos acusa, miren. Todo esto fue denunciado por el faraón malintencionadamente. El faraón fue el primero, pero no fue por cierto el último, en utilizar el argumento de que son un pueblo aparte. ¿Ven? Otro argumento que utiliza el antisemitismo hoy en día, ¿no? Son un pueblo diferente, con el fin de generar antagonismo por parte del pueblo egipcio hacia los judíos, diciendo que no forman parte de la sociedad egipcia. También se expone desde el punto de vista de Israel, por primera vez, miren, el doble desafío de ser y mantenerse como judíos en una sociedad gentil. ¿Por qué el doble desafío? Por un lado tenemos que mantener nuestra identidad. Por otro lado, a veces por mantener esa identidad, te odian. ¿Te entiendes? Es un problema, porque eso es lo que quiero, y a veces eso hace que él me tenga bronca. Y bueno, es una prueba. Por un lado, hacer lo máximo por no asimilarse. Por otro lado, estar expuestos al que el tirano de turno use nuestra condición judía como una excusa
para acusarnos y perseguirnos. ¿Entienden por qué es como una excusa? ¿Cómo sé que es una excusa en verdad? Porque cuando no fuimos diferentes en la historia, también nos odiaron. Entonces es una excusa en verdad, ¿no? Segunda acusación. La segunda es la del Mimenu. Nos robaron. ¿Se acuerdan que dijimos que a Israel le fue muy bien? ¿O que estaban bien en Mitzrayim? Bueno. Rab y Atzum son muchos y poderosos por nosotros. ¿Cómo por nosotros? Llegaron a tener tanto, ¿por qué? Por nosotros. Segunda acusación. Totalmente injuriosa. Es que los judíos se hicieron ricos y poderosos por nosotros. Es decir, porque se han apropiado de nuestro dinero. El faraón denunciaba a los judíos de haberles quitado su dinero, cuando en realidad Yosef salvó a Egipto de la ruina y el hambre. En verdad, gracias a quién se hizo millonario Egipto. Gracias a Yosef. Presten atención, y Yosef hizo que todo el dinero de todas las comarcas, de todos lados vengan a comprarle comida a Egipto. Y ahí Egipto se hizo millonario. O sea que todo gracias a Yosef. En ningún momento el faraón dice: los judíos le dan prioridad al estudio. Son trabajadores, no son perezosos, practican el ahorro. O sea, ¿por qué a los judíos les va bien? Por todo eso. Pero Paró no va a decir eso, va a decir: nos sacaron. Tienen visión de futuro, son muy capaces para la economía, etcétera, etcétera. Todo lo que el faraón dice fue: se enriquecieron tomando lo nuestro. ¿Les suena familiar? Esta acusación, miren lo que trae de Martin Luther King ahora. Esta acusación se repitió miles de veces en la historia del pueblo judío, en la diáspora, en todos los niveles. Un solo ejemplo: Martin Luther, ¿Lutero? ¿O Martin Luther King? No, no es Luther King. Si Luther King es contemporáneo. Creo que es Lutero. Martin Luther King es de ahora, 1960, 70. ¿Está bien? Entonces sería Lutero, ¿está bien? Miren lo que dice, ¿eh? O sea, era bastante antisemita Lutero. Los judíos se enriquecen de nuestro sudor y nuestra sangre, y nos ponemos más pobres por esta explotación. Que es gravísimo, ¿no? Que esto lo diga Lutero y los cristianos, los católicos, no sé, los luterianos, no sé, agarran esto y bueno, y eso provoca antisemitismo. Claro, que todos estos argumentos antisemitas colapsan. Miren qué interesante el ejemplo que trae. Según esto, nosotros nos fue bien y somos bien en economía o en dinero. ¿Por qué? Porque le robamos, ¿no? Este argumento colapsa cuando uno nota que el 41% de los premios Nobel de economía son judíos. Es tremenda la... O sea, yo qué sé, subieron de 100, 41 son judíos, siendo que los judíos somos un mínimo. Y los judíos constituimos solo el 0.02%, lo ves en una lupa, sí, está bien, de la población mundial. O cuando uno ve el éxito comercial de Israel, el judío entre las naciones, que no se enriquece del sudor y la sangre de ningún gentil, sino de su capacidad de emprendimiento. Como vemos, en nuestra perashá encontramos los primeros síntomas de la propaganda antisemita, que lamentablemente se repetirán una y otra vez a través de nuestro exilio entre las naciones. ¿Está bien el segundo artículo? O sea, el punto fue, resumiendo el segundo, 4 cosas que hicieron que nos mantengamos diferentes, y Paró ¿qué hace? Por ser diferente te odio. ¿Y qué argumento utiliza? Que las robamos. Todo mentira. ¿Está bien?